Buenas noches, amigos, un placer estar en sus hogares y gracias por acompañarnos hoy domingo con un programa de Noche sin Tregua. Hace 8 días estábamos en el proceso de la investidura del presidente Rodrigo Chávez Robles y hace aproximadamente un mes habíamos tenido en este programa a 2 invitados que hoy los repito. Hace un mes era previo a la elección del domingo siguiente. Entonces vamos a hacer un análisis de lo que yo he llamado las pintas del gobierno. Usted recordará que cuando arrancan los años, siempre que se inauguran los años, la gente dice que el lunes pinta de enero, el martes pinta de febrero. Entonces vamos a hablar un poquito en esta semana de las pintas del gobierno de Rodrigo Chávez. Para eso he invitado a Walter Rubén Hernández, abogado, doctor en Derecho, y a Vladimir de la Cruz, historiador, ambos también analistas políticos. Bienvenidos de nuevo, qué gusto tenerlos por acá. Las pintas es una tradición popular, tiene su fuerza cultural. Cuentan los primeros 12 días del año. Sí, exactamente. Y los segundos 6 días siguientes, del 12 al 18, del 13 al 18, mitad de día y mitad de día para volverlos a prorratear, sí, para valorarlo. Bueno, entonces aquí son solo 8. Aquí son, por ahora vamos con las pintas. La pinta es lo de menos, la del presidente. Salud. Salud. Ya regresamos. Salud, pues. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. Adquiéralo en la librería Internacional. Ahora también en la librería Universidad de Costa Rica. Hace pocas horas, el equipo Timbas United descendió a la última categoría. La cantante Elisa Cereza en pocas horas lanzará su nuevo tema, Devuélveme la felpa. Y esta sí es buena. Doña Ana de Alajuela en pocas horas obtuvo el crédito que necesitaba. Unifique sus deudas y obtenga mayor liquidez. Amplíe o remodele su casa. Viaje donde quiera. Cope Alianza sí le resuelve. Obtenga su crédito en pocas horas. Contáctenos. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Preguntale sobre distancia a estudiantes de la UNED. Que te hable de distancia a alguien que ha recorrido mucho o a alguien que está empezando. Personas que quieren dejar una huella en su comunidad. Personas que tienen un motivo o 2 para luchar por sus sueños. El único requisito para matricularse es querer triunfar. UNED, la universidad en los territorios. Canción Radio. Estamos con vos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Bueno, entrémosle al tema, amigos. ¿Cómo han visto
este arranque del presidente Rodrigo Chávez Robles. Han habido, tal vez sean temas pequeños para alguna gente, pero sí han habido algunas contradicciones entre el gabinete, la diputada Pilar Cisneros, algunas cuestiones que puede decir el televidente que son cosas de forma, pero que muchos temas llevan al fondo. Pero sí se ha notado cierta inestabilidad en esta semana en esta administración que empezó. Yo pienso que, es decir, lamentablemente para Costa Rica, para el país, el presidente no estaba preparado para asumir el 8 de mayo como se espera que asuma alguien que va a gobernar Costa Rica. A mí no me vale, digamos, que la elección se haya hecho el 3 de abril y el 8 de mayo no esté preparado para eso. Ya él o estaba preparado desde antes o a partir de ese momento tenía que estar mejor empoderado del puesto que iba a ocupar. Durante la campaña él dijo que iba a gobernar por decreto, ¿verdad? Y esa frase incluso era atrevida porque daba la sensación de que iba a gobernar a la fuerza. Pero los que sabemos que por decreto eso es lo que hace el Poder Ejecutivo y nada más decretos, y que son actos mediante los cuales se dan órdenes y ejecuciones para hacer cosas. Y aquí el presidente... Limitadas por la ley. Limitadas por la ley. Es un instrumento válido. Y que no pueden ser superiores a las leyes. No puede un decreto modificar una ley. Y en ese sentido, el presidente no tenía nada preparado. El día de la toma de posesión, dijo, tengo 7 decretos, se los voy a dar más tarde a la prensa o mañana, y al día siguiente, mañana, no fue el lunes, no hubo nada, y el martes tampoco, y todavía no hay nada concreto, ¿verdad? Hay enunciados. Enunciados de los títulos. Enunciados de los títulos de los decretos, pero no hay nada concreto, porque el presidente es evidente que desconoce todo el aparato político del Estado, toda la estructura del Estado, la estructura administrativa de la Casa Presidencial, de la Oficina de Asuntos Jurídico-Legales que tiene la Casa Presidencial, como la tiene la Asamblea Legislativa, que le ayudan al presidente a hacer las cosas, y las consultas que tiene que hacerle a la Procuraduría, el Poder Ejecutivo, para eso es el abogado del Estado, etcétera. El hombre anda perdido, anda más perdido que el niño en el templo, para decirlo simbólicamente, y todavía esta semana, hasta el miércoles o el jueves, Pilar Cisneros pidió disculpas en la Asamblea Legislativa porque no hayan presentado proyectos de ley. Porque en este periodo que va de mayo, junio y julio, solamente el Poder Ejecutivo puede presentar proyectos de ley. Un cambio que se hizo para beneficiar al presidente entrante, porque antes era el contrario, o sea, para apoderarlo desde el arranque. Y para que cumpla parte de su programa, parte de sus promesas, reconstruye democracia dando confianza en que el presidente puede, digamos, cumplirle a los electores por lo menos al oído, diciendo aquí estoy mandando las cosas que les ofrecí. Este no tiene nada, es como si tuviera buenas manos, por todos lados se les sale. Y da lástima en ese sentido, da verdadera lástima ver un gobernante en ese papel tan ¿cómo diríamos? Tan difícil de que él pueda torearlo. Y entonces está haciendo mesas de prensa que también son un circo solo para él. Al final los periodistas de alguna manera lo están acribillando y él no sabe atender la prensa. Sí, pero hay varias cosas que me pusiste en la mente y vamos a ver por dónde las vamos orientando. Lo primero, ¿tendrá esto que ver con que ahora en las segundas rondas Walter solo le queda un mes al ganador después del triunfo para armarse? Eso lo podrían ver algunos como la justificación, pero también es cierto, bien como lo decía Vladimir, que desde que se sabe que se clasificó a la segunda ronda o antes en primera ronda, pues un candidato a la presidencia debería estarse preparando para asumir lo que corresponde, si es que la suerte y la divina providencia lo define como presidente de la República, y por supuesto el voto ciudadano. Gracias, mira, Claudio, don Vladimir. El hecho de ganar un mes antes, el 3 de abril, no significa que no tenga que haber tenido un equipo conformado y una idea y un plan de gobierno.
aunque uno sabe que el plan de gobierno luego tiene que adecuarse a las realidades que se va a topar al asumir, debería haber tenido por lo menos algunas áreas muy importantes, incluso las áreas en que se supone que él tiene más expertise, porque además fue ministro de Hacienda, conoce el tema económico, y lamentablemente no se ha presentado absolutamente nada en el área de reactivación económica, en el área de economía. El problema que tenemos ahora con los hackeos es lo único que han atendido declarando una emergencia, pero nada más, no se ha solucionado nada. Me resulta todavía más lamentable que la fracción parlamentaria del partido de gobierno no haya elaborado desde febrero, ellos sí tuvieron 3 meses, pues ya sabían que eran diputados, sabían que tenían un 50% de probabilidades de ser la fracción de gobierno, haber elaborado una serie de proyectos. Sobre todo que ahora no era ninguna novedad para nadie que iban a arrancar con esto que ustedes están comentando, de que los primeros 3 meses van a ser sesiones extraordinarias y la iniciativa en la agenda y en la formación de la ley la tiene el Ejecutivo. Y es que hay una cosa que incluso lo conozco por práctica: cuando uno asume en mayo tenía el problema de que la ejecución del presupuesto ya llevaba prácticamente 5 meses, de que había que elaborar el presupuesto y la iniciativa, al no tenerla el Ejecutivo, complicaba esas cosas, porque en medio de la elaboración del presupuesto ordinario están los presupuestos extraordinarios que siempre en Costa Rica se presentan a finales de abril y hay que tenerlos listos para julio. Entonces, esto era un beneficio realmente que hizo la Asamblea Legislativa anterior, para beneficiar a quien llegara, no importa, cualquiera de los 25. Exacto. Cualquiera de los 25, pero me resulta increíble que no hayan preparado nada. Y para mí no son de recibo las explicaciones y las disculpas de doña Pilar, porque tuvieron 3 meses para prepararse. Realmente, y no elaboraron absolutamente nada, no coordinaron, no se prepararon. Ahora, y hay una pésima comunicación del presidente con el pueblo en general y con la prensa, ni se diga. Pero además con los propios ministros, Walter, porque cuando el presidente les dice ustedes no pueden hacer cosas por su propia iniciativa ni con su propia agenda, el presidente está prácticamente controlando a los propios ministros, diciéndoles si van a hacer un decreto de tal ministerio tienen que pasar por mí, y él no tiene ni idea de lo que pasa en Costa Rica porque tiene 35 años de no vivir aquí. Entonces no conoce, no tiene la sensibilidad nuestra. Vamos, ahorita debe haber alguna gente que nos está viendo y deben estar diciendo o criticándonos, diciendo, pero solo tiene una semana, denle tiempo. Yo siempre he partido de la premisa de que al gobierno no se puede llegar a aprender, ¿verdad? Por lo menos en ese tipo de cosas que son básicas, donde hay una estructura de la administración pública que tanto critican, pero la administración pública le da todos esos servicios y todos esos beneficios a quien gobierna para poder hacer decretos, para poder tramitar leyes. O sea, hay un staff exactamente que sabe hacer todo eso. Aquí la duda puede ser que a la hora de conformar el gabinete, la verdad es que muchos, no sé qué porcentaje, pero eso debe ser un porcentaje altísimo, hasta ahora se están conociendo con el presidente de la República. Ahora vos hablabas del plan de gobierno. ¿Habrán leído todas esas personas el plan de gobierno y habrán visto las prioridades que planteaba don Rodrigo Chávez como sus iniciativas? Porque cuando uno toma esos decretos, efectivamente son enunciados, pero son enunciados de las prioridades o de las promesas de campaña de don Rodrigo Chávez. Me imagino que él quiso arrancar desde el principio como diciendo, vean, voy a cumplir con lo que prometí, pero en efecto también hay una inconsistencia al no presentarlos, como bien lo decías vos, con la estructura y como corresponde un decreto. Hasta absurda es la posición del frente a la vacuna y el COVID. Primero libera que la gente ande sin mascarillas, libera que la gente se vacuna y él hipócritamente se vacuna. Y se vacuna con televisión y con toda la cosa diciéndoles, yo me estoy vacunando, pero cada uno puede no vacunarse. Hombre, si él cree que no se deben vacunar, no se vacune el presidente. Y es su ejemplo, pero ese nadadito de perro, esa guachacha, es como un mondongo, así como una gelatina, una carada que uno no sabe a qué atenerse con él. Bueno, ahí precisamente en el tema de la vacuna que acaba de tratar don Vladimir, ahí se puede identificar claramente de que en una democracia, si bien es cierto la decisión política es sumamente importante, a veces esta está supeditada al criterio técnico. Hay muchas veces en la historia de la humanidad que hemos visto que el criterio político supera al técnico. Voy a dar un ejemplo que todo el mundo conoce, que nosotros vivimos muy jóvenes,
que fue cuando el presidente Kennedy, pocos meses antes de ser asesinado en el 63, hizo una promesa de tipo político y tomó una decisión. A fines de la década tenemos que estar en la Luna. Yo me imagino que los de la NASA no durmieron esa noche, porque 7 años que faltaban para terminar la década y llegar a la Luna en ese momento, por amor de Dios, pero lo cumplieron. Es decir, la parte técnica se tuvo que supeditar a la decisión política, pero no siempre es así. Y en estos casos de enfermedades, en este caso de la vacunación, en este caso de la pandemia, uno tiene que escuchar, y precisamente por eso en el año 2001 se creó la Comisión de Vacunación y Epidemiología, que es la que dice cuándo la vacuna es obligatoria y para qué sector de la población. Y no se puede apartar. Es más, esas decisiones de la comisión ni siquiera requieren la firma del presidente. Hay algo más, Claudio, una carga muy interesante en Costa Rica. Si se trata de niños, en el hospital, la patria potestad la asume el Hospital Nacional de Niños, porque hay un bien supremo que es la vida del niño. Así actúan cuando hay que poner transfusiones de sangre y los papás por razones religiosas se oponen, y así actúan si hay que vacunar. Salen vacunados, ¿no? 170 y pico niños han sido internados en el hospital de niños. Hay todavía ahí niños, algunos, no muchos, en unidades de cuidados intensivos. Niños son responsabilidad. Y cuando no es Hospital Nacional de Niños, menores de edad, el Patronato Nacional de la Infancia puede asumir ese papel también. Entonces, menores de edad, porque el Hospital de Niños atiende normalmente hasta los 13, 14 años en el hospital, ya de ahí pasan al San Juan de Dios. Pero hasta 18 años, en algunos casos calificados de ciertas enfermedades, los ve siempre el Hospital Nacional de Niños, considerando menores de edad, ¿verdad? Y aquí el presidente diciendo, y no dejen vacunar, carajo. Bueno, ahora que vos hablabas de John F. Kennedy, se me vino a la mente una anécdota de cuando Robert McNamara es escogido para ser el secretario de Seguridad de los Estados Unidos de América, y él venía de la Ford, siendo muy exitoso, y entonces le dice, mire, señor presidente, yo no puedo asumir ese puesto porque yo no estoy preparado para asumirlo. Y entonces John F. Kennedy le dice, mire, perdón, no existen colegios, universidades para ser presidente. Aquí tenemos que ir aprendiendo en el transcurrir ambos, o sea, eso es válido. Lo que no es válido, lo digo para aclaración de los oyentes y quienes nos ven, es no conocer la estructura del Estado y cómo se hace la tramitología dentro del Estado. Ahora, si esto que de ejemplo que pongo es lo que está sucediendo en el gabinete de don Rodrigo Chávez, la pregunta es, ¿será que don Rodrigo Chávez no se preocupó por llenar sus falencias? Y digo esto en buena lid, porque nosotros que tenemos experiencia, los periodistas, analistas, en los debates, el mismo ciudadano, a veces piden que el presidente sea un sabiondo y que todo lo sepa, lo cual es imposible, ¿verdad? Que sea un erudito. Los gabinetes son exactamente para llenar las debilidades. Es muy posible que Rodrigo Chávez, como economista agrícola, sepa mucho de agricultura o sepa mucho de economía, pero a lo mejor de infraestructura no sabe mayor cosa, a lo mejor de ciencia y tecnología no sabe mayor cosa. Es ahí tal vez donde faltó asesoría en estos primeros decretos o tal vez es el estilo del presidente. Yo diría que es una visión también política de la situación. Voy a poner un ejemplo a propósito de esos ejemplos extranjeros que acaban de poner ustedes. 1917, Lenin, la Revolución Rusa. Eso tiene 2 periodos, de enero a julio del 17, un periodo democrático, ahí tienen participación en el Parlamento ruso, etcétera. Viene julio, una ruptura del orden democrático, y Lenin se prepara para la insurrección que triunfa en octubre o en noviembre, como se quiera ver, del año 17. Y él plantea 3 decretos nada más, 3 decretos, pero que eran claves para ganarse a las masas obreras, campesinas y soldados. El decreto de la tierra. ¿Por qué el decreto de la tierra? Porque era darle tierra a los campesinos libres, sin impuestos, con apoyo. Porque el zar los había liberado de la servidumbre en 1867, pero les había cargado con tan
cantidad de impuestos que los campesinos querían seguir siendo siervos, les era más conveniente. Entonces seguía el problema del campesinado gravemente, por eso es la Alianza Obrero-Campesina de Lenin como un elemento táctico para la revolución. El problema del pan, decreto del pan, por el hambre, y ahí se ganaba todo el mundo, entonces había que resolver el problema del hambre. Y el problema de la paz es el tercer decreto. ¿Por qué? Porque el zar se había metido en la Primera Guerra Mundial y los soldados rusos morían como moscas, casi 1 millón de soldados habían muerto. Entonces empezaron a haber protestas, insurrecciones en el ejército y en los marinos, y Lenin logra atrapar una parte de eso, que es con el acorazado Potemkin y todo eso, que se levantan, y entonces une 3 fuerzas y se le suman militares al proceso de la revolución, y eso es lo que le produce el éxito a él. Pero tres decretos eran lo único que agitaba a él, los básicos. Aquí no se agitaron 3 decretos. Pero estaban los básicos, los que planteó pero eran enunciados. En campaña. Sí, pero él no dijo qué es lo que iba a resolver con cada decreto, ¿verdad? Pues si a mí me dice, bueno, el decreto del COVID, vamos a eliminar mascarilla, vamos a eliminar... Pero ahí, eso entró en pantano. Ahí entraron el Colegio de Médicos, la Comisión de Vacunas, han entrado como 5 organismos relacionados con salud en ese sentido. Hay otros decretos, la gente se ha concentrado mucho en eso por lo que hemos vivido en la pandemia, pero hay otros decretos como el 5G, la norma NIF en el ICE, que entiendo que desde el 29 de abril ya se están implementando. O sea, era un decreto sobre algo que ya está implementado en el ICE, que ya está listo. Pero hay otros decretos que también son importantes, que ha planteado el presidente, pero igual, de la misma forma, no venían elaborados como corresponde. Ahora, también hay una situación. En campaña hizo varias promesas o trató de llevar ciertas ideas que le generaron evidentemente muchas simpatías, como el tema, por ejemplo, de las pensiones de lujo, que en la práctica va a ser imposible llevar adelante, porque prácticamente es un tema ya resuelto. Requeriríamos casi que de una constituyente, y aún así con una constitución dudo mucho que podamos terminar los derechos adquiridos. Está resuelto hace mucho. Pero en campaña se repetía. Y ahora siguen insistiendo. Como que era un tema pendiente. Pilar Cisneros salió legislativa con el tema y siguen insistiendo. Es una locura. Es decir, ha habido una falta de preparación. Es cierto lo que decía don Vladimir, que al no manejar mucho la relación con los ministros, un gabinete nuevo, y al no tener él realmente los conocimientos, y lo que decías vos, que es economista, está bien. Pero lo que yo sí siento es que además el partido, la campaña, el grupo que estuvo alrededor de él, nunca tuvieron una asesoría jurídica. Porque aquí hay una falencia terrible, una falta de orientación jurídica para hacerle entender cómo funciona el Estado, la administración pública, y hasta cuáles son los límites para el ejercicio del poder en Costa Rica. Pero vamos al tema del ministro de la Presidencia. El ministro de la Presidencia, en temas de decretos y en temas de esas disposiciones, como jefe de gabinete también, es la mayor consulta que tiene el presidente de la República. Aquí se ha vendido la idea de que para ser un buen ministro de la Presidencia hay que haber pasado por la Asamblea Legislativa. Yo lo único que recuerdo que aguantó 4 años y 2 periodos es Rodrigo Arias, y no había sido nunca diputado. Hasta ahora es diputado. Entonces aquí también, cuando volvemos a ver la responsabilidad de Natalia Díaz, estará fallando también la ministra de la Presidencia, que también ya la hemos visto con algunas contradicciones en sus discursos o en sus pronunciamientos con relación a lo que plantea doña Pilar desde la Asamblea Legislativa. Porque creo que ya ha asumido nada más un papel secundario del ministro de la Presidencia, que es la relación que el ministro debe tener como enlace de Poder Ejecutivo y diputados. Pero esa relación, y ella la conoce bien, es para ver cómo aprueba proyectos. Sí, pero te voy a interrumpir ahí para que sigas. Ella ha sido una figura clave en la escogencia de los diferentes currículos de personas, cuadros, sí, de los cuadros en el Poder Ejecutivo. Esa es una ventaja para ella como ministro, porque el ministro de la Presidencia ojalá pudiera estar ahí escogiendo los ministros, ayudando a escoger los ministros, porque es al final de cuentas la gran coordinadora de todos los ministros también. Esa es una ventaja, pero son tan disímiles, tan inorgánicos, tan separados entre ellos, tan poco conocidos entre ellos, que seguro cuesta mucho también armonizar, empatar a uno y a otro ministro con el presidente, con una visión de gobierno, que esto es lo que está fallando. Yo creo que lo que está fallando ahí es una visión de gobierno que los unifique, por lo menos una visión de gobierno para los 6 meses inmediatos. Vamos a ver, en estos 6 meses esto es lo que queremos como gobierno, y vamos a trabajar aquí, y este ministerio va a hacer esto y esto y esto, y este otro se va a quedar por ahí relegadito mientras tanto, pero ponen a funcionar unos motores y lo hacen funcionar.
¿verdad? Pero lo que estás diciendo de alguna manera es que esa visión el presidente no se la ha transmitido a su gabinete, el gabinete no conoce hacia dónde va el presidente. ¿Cuáles son las prioridades además? No se siente. Y no hay que ser muy inteligente ni ser un genio para darse cuenta de que el país hay cosas que hay que atender con carácter de urgencia. El tema de la reactivación, el tema del altísimo costo que están teniendo los combustibles, que el problema no es si tenés carro o no tenés carro, el problema es que eso se ve reflejado en la gente que no tiene carro, porque tiene que comprar productos que se movilizan a través de vehículos que consumen combustible, y entonces el encarecimiento es terrible. En la mañana venía oyendo en la radio, en las noticias, que ya está por tirar están pidiendo el nuevo decreto de Arecep, y que si son 40 colones ya llegamos a 1000 colones por litro. Eso es insostenible. Eso es insostenible. El tema de la pandemia, que todavía estamos entrando en una quinta ola, no sabemos cuál va a ser el efecto, si va a haber muchas hospitalizaciones, todas esas cosas hay que valorarlas. Y una cosa que a mí me preocupa mucho, que a mí sí me gustó cuando hizo su discurso, cuando asumió como presidente, porque lo primero que tocó fue que habló de educación, pero no he visto reflejado ni en la Asamblea Legislativa ni en los decretos, porque tenemos un parón educativo terrible. Un decreto importante hubiera sido ver cómo pone a actuar al Ministerio de Educación, que aparentemente tiene un montón de plata ahí guardada, para resolver el problema de los 800 centros educativos que están paralizados por razones de COVID. De sanitarias, ¿sí? Sí, sanitarias, sí. El problema de la infraestructura que tiene el Ministerio. Bueno, métale el diente a eso. Por supuesto. Y llame a empresarios a que le colaboren y un montón de cosas, pero al final uno no ve eso. Más bien, yo creo que al presidente lo que le convendría es estar haciendo pequeños focus group, como llaman ahora, con gente que no le llegue a hablar solo lo que él quiere oír. No, ese es un pecado. Sino que lleguen ahí a criticar y a decirle, mire, nosotros pensamos que esto está mal, que por aquí es donde usted debe ir, que por acá, y hacerlos periódicamente mientras él va agarrándole el pulso a la situación. 1 o 2 focus group por semana con 2 o 3 grupos que puedan contratar para eso y que le vaya dando como luz y le haya limpiando un poco. Que defina sus prioridades. Asperezas para ver cómo actuar mejor. Claro. Define sus prioridades. Y dentro de ese marco de las prioridades, los técnicos, los especialistas en cada ministerio y en cada sector dicen, ok, el presidente quiere esto, eso lo logro yo haciendo esto y esto y esto, con tales y tales personas y con tales y tales instituciones. Eso es lo que está haciendo falta. Y otra cosa importante, que en el caso del campo tuyo, Claudio, es, bueno, nosotros más o menos indirectamente es el de la comunicación. Porque un ministerio de comunicación o un ministro de comunicación es un muy importante. Pero ese es un funcionario de una orientación política de la comunicación, porque cada ministerio y cada oficina institucional del Estado tiene su cuerpo de publicidad y sus periodistas y eso. No se trata de que el ministro de la Comunicación del Estado, de la Casa Presidencial, sea el del instituto, sea el del ICE, sea el de por aquí y por allá, pero sí tiene que tener una coordinación muy correcta de todo eso para también tener claro por dónde informa y de qué informa, y de las reuniones de Consejo de Gobierno, que es lo más importante, qué es lo que debe informarse, como hacen el speaker de Estados Unidos. Exactamente. Es que en eso que estás diciendo. Entonces el presidente no habla, nada más excepcionalmente. En estos días el presidente dijo que quería bajar las tarifas del ICE y el presidente ejecutivo nuevo dijo que él veía difícil, que él no sabía cómo se iban a hacer. Entonces aquí es donde está ese tema de comunicación, porque entonces empiezan a recibir mensajes diferentes de los ciudadanos. Ahora, el peor de todos, el de la salud, la ministra de Salud, sí, que dijo descoordinada con todos los organismos de salud del país. Bueno, pero veamos, está el presidente apenas a una semana, o sea, lleva 7 días, hoy hace 8 dio su discurso, o sea, tiene un gran marco de punto de inflexión como para que esto se corrija, pero tiene que corregirlo de inmediato, porque si no, esto es una bola de nieve que se le hace. Mira, uno de los problemas también grandes en el tema de la comunicación es que yo siento que el presidente, por su manera de ser y por su estilo, no es una persona muy dada a que vaya a tener realmente relaciones directas con por lo menos los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa. Y es una cosa vital en este momento del país,
Ojalá tuviéramos un hombre como cuando fue Daniel Ober, presidente. Daniel Ober desayunaba todos los lunes con todos los jefes de fracción para estar tomando el con pulso. Fracciones, no solo con jefes, sino que se reunía con fracciones. Los lunes a primera hora. Y en ese momento nosotros necesitamos un presidente que no solamente tenga un ministro de la presidencia que coordine a los ministros y que tenga relación con la asamblea, no. Necesitamos que el presidente se involucre. Máxime que el presidente no tiene ninguna experiencia legislativa ni jurídica. Entonces es vital esa comunicación y tiene un hombre en la Asamblea Legislativa que más allá de la ideología o de cómo decir, don Rodrigo Arias le puede aconsejar, le puede ayudar, le puede asesorar, por lo menos le puede decir, mira, ahí está metiendo... Es más, pareciera que Rodrigo está dirigiendo el país desde la Asamblea Legislativa. ¿Sí? Es más claro, más contundente, produce más confianza en lo que dice, sí, más claridad, más comedido. Más claridad en las cosas que tenemos de inmediato en la agenda política nacional. Ahora, los discursos del 1 de mayo, alguna gente me ha comentado que le ha llamado la atención cuando cada uno de las fracciones dieron su discurso, que el único discurso que no era grupal, que no hablaba del Partido Progreso Social Democrático, que no hablaba de la fracción, sino que era un discurso mío, unipersonal, fue el de Pilar Cisneros. Solo ella. Era la posición de ella. Así fue. Sí. Muy descoordinado al interior de su propio partido. Sí, pero también es un tema... Pero además marcándole un territorio al presidente, porque era la posición de ella ante el público, ante los electores, ante sus compañeros legislativos, diciendo, esta soy yo aquí. Sí, ella tenía y ve a ver qué hace todo el mundo. Estaba marcando terreno. Pero veamos, ella puede cuidar su imagen, pero ella es, doña Pilar hoy es diputada oficialista y es jefa de fracción. Entonces, doña Pilar va a tener que defender en ocasiones hasta lo que suena indefendible del gobierno de Rodrigo Chávez, porque normalmente así funcionan las fracciones de oficialistas. Los que disfrutan normalmente más el control político en la Asamblea Legislativa son los opositores, por supuesto, no los que están con el presidente, y pareciera que doña Pilar no ha comprendido de alguna manera esa función que le corresponde. Bueno, ese es el problema que yo siento en general en toda lo que fue la campaña de don Rodrigo Chávez, en el equipo que ha conformado, es el desconocimiento de ese hilar finito en materia política y en materia jurídica. Yo siento que es una de las carencias más fuertes que tiene este gobierno, es esa. Jaime, ¿ibas a decir algo? No, cuesta mucho. En el caso de Pilar Cisneros, mi impresión es que va a ser muy buena diputada. Va a tener altoparlante por todo lado y va a ser de protagonista. Va a ser de altoparlante, protagonista, ¿verdad? Sí. Pero ella no puede volverse a reelegir de diputada, ni puede ser candidata a presidenta. De manera que su gestión legislativa de 4 años, ella va a tratar de hacerla lucir lo suficiente para que digan, por aquí pasó Pilar Cisneros, ¿verdad? Bueno, partiendo de la premisa que cuando uno se mete en política y nunca ha estado, apuesta mucho el caudal, el respeto que ha tenido en su función profesional, y ella no hay la menor duda de que para que Rodrigo Chávez llegara a ser presidente de la República invirtió todo su capital profesional, lo que le costó dividir, ¿verdad? Imagen de ella también defendiendo a eso me refiero. A Chávez en condiciones muy duras de defensa. Sí, claro. Entonces podría ser, lo que estás planteando vos es que ella podría aprovechar ese escenario para recuperar un poco de esa credibilidad que en algunos sectores perdió. Ahora, yo creo que el reto del gobierno en este momento no es solo el arranque de Rodrigo Chávez como presidente, eso va a ser duro en estas semanas que vienen, es cómo preparar a ese grupo de gobierno que está gobernando, a ese partido que está gobernando para las elecciones de octubre del próximo año, que empiezan las municipales. ¿Ah? Porque ese es un partidito que sacó 10 diputados, pero no tiene ninguna experiencia electoral anterior. Ahora va a tener que medirse con las elecciones municipales, que son como ya 85 cantones, creo que van a ser ya. 83 van. Bueno, ya están inventando el espanto y otros. De pronto van a ser 85 de aquí para allá, ¿verdad? Y como yo digo que si Lepanto tiene 5,000 habitantes, Atillo podría empezar a pelear por tener 6 cantones, ¿verdad? Atillo 1, Atillo 2 y Atillo 3 hasta 6, ¿verdad? Por la cantidad de gente, o desamparados igual. Y Guadalupe, ni qué decir, más de 100,000. ¿Ah? Entonces, es un problema ver cómo empezamos a partir esto, pero de todas maneras, ese va a ser el reto, porque ellos tienen que elegir algo.
El PAC nunca pasó de 10 municipalidades 7. en los dos gobiernos. 7 fue no pasó de 10, sumatoria. no pasó de 10 en los dos gobiernos. En uno 7, pero el tener municipalidades, alcaldes, no le ha beneficiado en absoluto al Partido de Liberación Nacional para llegar a la presidencia de la República. No, tampoco. En las 3 elecciones que ha perdido ha tenido un promedio de 50 alcaldes y de poco le ha servido. Pero le han en teoría ayudado. tenía presencia regional, en teoría. Lo que pasa es que los partidos han perdido ese vínculo, ese amarre de organización partidaria con los alcaldes y hacer que esos alcaldes funcionen políticamente. Pero eso le porque podría no tienen restricción política pero eso le para podría actuar. interesar, digamos, a los que vos conociste, porque vos estuviste en el acta de conformación, fuiste el abogado del acta de conformación. Yo hice el acta del Partido Progreso Social Democrático. Sí. Eso le podría preocupar a quienes vos conociste, Mira, que fueron los fundadores para que el partido siga teniendo Yo vida. estoy seguro que el no 80% veo a de Pilar los fundadores no estuvo ya después con el partido. Lo digo porque no creo que doña Pilar o a don Rodrigo les interese. No les interesa, que gane municipalidades. taxi. Y lo que ustedes decían ahora, el tema de las municipalidades, en el caso de Liberación Nacional, para lo que le ha servido a Liberación más bien puede ser hasta para un problema, porque se ha creado un feudo y una especie como de club de alcaldes que presionan dentro del partido y a veces afecta a las elecciones nacionales y vemos inclusive... No ha afectado. No ha afectado desde la organización de los diputados. Sí, lo han afectado desde el manejo de la asamblea del Partido de Liberación Nacional. Lo han afectado en la organización territorial, que solo sirve a los alcaldes y no al candidato. Y no al partido. Y le han afectado también en temas de corrupción. O sea, ¿sí? Realmente los alcaldes, tener un promedio de 50 en los últimos 3 periodos le ha hecho un gran daño a Liberación Nacional más que beneficios. Exacto. Sí, claro, estoy de acuerdo. No han funcionado. No han funcionado. Ahora, la relación con las fracciones va a ser fundamental del presidente Rodrigo Chávez. Bien lo decías vos ahora, la figura de Rodrigo Arias, y vos hablabas de cómo se estaba comportando con mesura, con sapiencia. Uno puede estar en desacuerdo. Totalmente. Yo tengo una posición más de centro izquierda que la de centro derecha de Rodrigo Arias, pero eso no me quita a mí reconocerle que tiene habilidades y tiene conocimiento. Y él estuvo en el Ministerio de la Presidencia y prácticamente, como dicen algunos, hasta presidió en muchas ocasiones junto con su hermano. Entonces ese puede ser un gran pie de amigo tanto para Natalia Díaz como para el presidente Chávez. Ahora, tampoco encuentro grandes contradicciones en el proyecto socioeconómico que puede estar presentando Rodrigo Chávez, que viene del Banco Mundial, Natalia Díaz, que tenía un partido de derecha, y algunos otros que los acompañan, y la visión de Rodrigo Arias. Me parece que ahí podrían encontrar muchos puntos de confluencia. Y con la mayoría de las fracciones parlamentarias también. Por supuesto. Y sin embargo no están tendidos esos puentes, no se ve esa claridad. Pueden coincidir en teoría, digamos, que coinciden en tales y tales cosas, pero no se ve el amarre de eso concreto. Hoy el día... En una época que hay una luna de miel así, donde todo el mundo se quiere colaborar, si se empiezan a dejar que pasen estos días donde la gente se identifica mucho con esa premisa que dice el ciudadano, dejemos trabajar, dejemos que se acomoden. Bueno, si el mismo gobierno ejecutivo no ayuda en eso, está desperdigando tiempo valioso de esa luna de miel. Yo recuerdo, hoy es domingo, pero el jueves pasado, recuerdo el anuncio que hizo la Casa Presidencial de reunirse a las 3 o 4 de la tarde con sectores empresariales y una hora después con los sectores, con 3 sindicatos, no con todos los sectores sindicales, ¿verdad? Y yo decía, ¿pero qué? Incluso en la propuesta de uno de los sindicatos ponían 2 o 3 puntos que nada tenía que ver con las cosas sociolaborales, digámoslo, sino que otras cosas que pueden ser de interés también. Pero ahí era como para ir a decirle, mire, no creemos que vaya esto y esto en el campo socioeconómico o sociolaboral, ¿verdad? Pero se distrae o la agenda la conducen para ciertos puntos y entonces uno siente como que hay debilidades y falencias. Pienso que el sector empresarial, que había estado en contra, en cierta forma, de Rodrigo Chávez, ahora está aterrizando porque es el que tiene el sartén por el mango también. Pero igual le pasó a Carlos Alvarado. Por supuesto, sí, claro. Y tienen que aterrizar, ¿verdad? ¿Ah? Y casualmente a través del Ministerio de la Presidencia, porque mucha influencia tuvo con Carlos Alvarado el acercar la UCAEP a través de Rodolfo Pizar. Exactamente. Y con el caso de Natalia Díaz es notable la relación con las cámaras y con ciertos sectores neoliberales o de derecha
que han aportado los nombres para gran parte del gabinete. Se habla siempre de los 100 días, ¿verdad? Los famosos 100 días, que son aproximadamente 3 meses. Digamos. Otros hablan de los 6 meses de luna de miel y de buena relación entre la oposición y el gobierno, el Poder Ejecutivo, para ser más específico. Ese tiempo corre, hay que estarse preparando también para un plan nacional de desarrollo que tiene que estar muy ligado con el plan de gobierno que maneja el Partido Progreso Social Democrático. ¿Cómo ven ese panorama ustedes? ¿Cómo analizan esas relaciones generales y dónde deberían estar los puntos de inflexión que debería estar haciendo el presidente Chávez en relación a lo que hemos visto en estas pintas de estos primeros 8 días? A mí me parece que él, en uno de esos enunciados que hizo hace 8 días, dijo que en 6 meses debía tenerse un plan de desarrollo nacional. Yo pienso que está bien, si él lo lanzó de esa manera como enunciado, está bien, pero van a tener que trabajar en eso, pero ahorita no están con nada en eso. Al MOP le puso también un plazo, creo, de 6 meses para la reestructuración. Entonces, yo creo que, es decir, eso no puede... Con eso no está satisfaciendo nada ni está quedando bien con nadie, ¿verdad? Porque al mismo tiempo sube la gasolina, que no es culpa de él, del gobierno anterior o lo que sea, ¿verdad? Pero al final de cuentas, y eso de la gasolina, de pronto habría que revisarlo porque me parece que aquí hay un gran robo contra la población. Puedo decirle porque claro, es un negocio que Walter fue embajador en Venezuela y yo también. Y sabemos cómo funciona más o menos eso. Un país compra gasolina hoy a $100, se la entregan dentro de 3 meses. Mañana la compra a 110, se la entregan a 3 meses. 5 días después compra a $80, se la entregan en 3 meses. Después la compra a $50, se la vuelven a entregar 3 meses. Entonces, por supuesto que la gasolina tiene esos altos y bajos, pero uno va con un alto a un momento en que 3 meses después, cuando se recibe esa gasolina y hay que pagarla, es cuando sube el precio ahí. Antes no. Sí, si usted está comprando hoy a 100 y mañana a 110 y después a 120, usted no puede estar subiendo el precio. Eso es una estafa a la población, eso es un robo, eso es un asalto. Exacto. Y eso valdría la pena investigarlo bien. Porque aquí ahora viene el otro robo institucionalizado. Viene un aumento de gasolina, justifica alzas por el transporte, por esto, por lo otro, está bien, ahí justifica el alza. Sigue el otro aumento, va para arriba. Viene ahora un bajonazo en el precio de la gasolina, lo único que baja es un poquitillo en el precio de la gasolina, pero los precios que subieron en relación a los precios anteriores, esos no bajan, sino que se quedan aumentados y vuelven a aumentarse con el siguiente. Lo que el comercio ajustó por la referencia del aumento del dólar, después no lo devuelven. No lo devuelven, se lo dejan, eso es un robo, eso es una estafa a la población. Y ahí tiene que entrar la Defensoría del Consumidor, el Ministerio de Economía, todo el mundo, los sindicatos deberían estar ahí metidos. Exacto. Todo el mundo debería estar metiéndose de cabeza en ver cómo es que funciona este robo institucionalizado. Y entonces, pero el presidente Chávez fue muy duro con Recope, fue muy duro con la gasolina, acusó mucho a José María Figueres, a su contrincante, de que era el que había promovido los impuestos. Entonces, eso es un tema también que debería estarse revisando desde ahora. Pero también cuando ya en la segunda ronda, cuando se proponía bajar un poco el costo bajar de la gasolina, 100 colones, y lo que lo planteaban los diputados del Partido Liberación en estos días, don Rodrigo dijo que eso no se podía porque era una irresponsabilidad fiscal, porque muchos de los impuestos que llegan a Hacienda provienen de la gasolina. Andaba entre un 12 y un 13% de Hacienda. Ustedes recordarán cuando Luis Guillermo Solís quería dar una orden de inmediatez, casi como un decreto de que se bajara el costo de la gasolina, y el regulador le dijo: usted si quiere la baja, pero se va a quedar en un 12-13% de los recursos de Hacienda. Y la verdad ahí debe andar por ahí también, don Rodrigo Chávez. El impuesto de la gasolina es uno de los 3 impuestos que más recauda dinero para el fisco. Así es. Entonces, una afectación así de ese tipo y el bajar 100 colones
y puede sonar muy atractivo y a la gente le hubiera gustado mucho, pero realmente era una irresponsabilidad. Pero digamos que eso se siga pagando. Es un producto que no producimos. Digamos que eso se siga pagando. Hay que revisar la forma en que se calculan los costos. Lo que dice don Vladimir tiene razón. Cuando llegan los aumentos, aumenta todo, pero luego el cálculo de costos nunca lo tiran para abajo, entonces están robando a la población. Es un robo encubierto, tiene razón don Vladimir. Y entonces, en una situación que esa, ¿qué es lo que le convendría al presidente? Para decirlo fácilmente así, un decreto de emergencia, ahí sí, digámoslo así, donde él dice, bueno, aquí subió el costo de la vida tanto, no están subiendo los salarios, por lo tanto, congelamos alquileres. De todos los sectores, hasta los empresarios, congelan para que se beneficien ellos. Congelamos tarifas de servicios públicos y las congelan, de tarifas municipales, tarifas de impuestos municipales, de todo lo que haya que... Se congelan las tarifas de la electricidad o del agua, lo que sea, se hace el estudio para congelar eso, de manera que haya una concordancia entre el aumento de ciertas cosas y el no aumento del salario y de aquellos servicios que no tienen por qué aumentarse. Sí, claro. No tienen por qué aumentarse. ¿Qué necesidad hay de aumentar las tarifas municipales si no están aumentando los salarios y si la gasolina no influye nada en las tarifas municipales? ¿Para nada? Absolutamente. ¿Para nada? Inclusive, en la valoración de la tierra municipal no influye la gasolina. En los proyectos que se mandan a la Asamblea Legislativa perfectamente hubieran podido preparar un paquete para hacer una revisión, porque como es por ley, para modificar el tema del IVA en los productos de la canasta básica. Pues estamos en una situación donde no se le puede cobrar ni el 1%. Hay gente que no tiene para comer realmente. No tiene o come una vez al día o come salteado. Pero muchas de esas cosas deberían estar ya planteadas Por eso es que decimos que no hubo coordinación, no había coherencia y ganaron las elecciones, sí, pero después que ganaron llegaron. Ahora, vamos a ver, la Asamblea Legislativa no se inventó ahora el 1 de mayo o el 8 de mayo. La Asamblea Legislativa siempre tiene trabajo porque los diputados salientes dejan muchas cosas pendientes. A mí me parece también que haya faltado de la fracción oficialista, de la ministra de la Presidencia, revisar qué proyectos habían interesantes que vengan de la legislatura pasada y que se pueda mandar a 20, 25 proyectos a estarse discutiendo. Pero si eso es lo que han hecho. El presidente hizo una jugada pidiéndole proyectos a los partidos para meterlos en esta sesión. Eran 8, entraron 6 de los partidos y si no me equivoco 2 de antes. Solo dos proyectos de los que se metieron ahora son propiamente del gobierno. Los otros proyectos son proyectos viejos que están en la corriente legislativa y que, por ejemplo, uno los propuso Frente Amplio, otro los pidió Nueva República, Liberación. Ahora, creo que preguntabas antes, cuando empezamos con esto y nos fuimos un poco por el tema del petróleo y lo demás, preguntabas antes qué tiene que hacer el gobierno ahora en estos 6 meses. Y yo siento que el presidente tiene que tomar ciertas decisiones y pensar muy bien, porque él tiene que ser autocrítico. Cualquier político tiene que tener no solamente ego, sino capacidad de autocrítica. Y si no tiene el equipo adecuado y si se da cuenta que no tiene todos los conocimientos y nunca nadie los va a tener, tiene que buscar apoyo para sacar adelante la tarea. Y tiene, más allá de que a uno le guste o no le guste cómo piensa o algunas de sus actuaciones anteriores, pero tiene una persona muy ecuánime en Rodrigo Arias, con el cual tiene que sentarse a negociar y a conversar para encontrar un rumbo, porque en estos momentos no tenemos un rumbo definido, que eso es lo que más me preocupa. Aquí no estoy hablando ni de derechas, ni de izquierdas, ni de centros, es que no tenemos rumbos. Sí, ¿para dónde vamos? Y necesitamos saberlo con urgencia. No podemos esperar 6 meses para definir un rumbo en este momento del país y del mundo. Pero siguiendo con doña Pilar, que está hoy muy presente acá, el jueves pasado lo oí decir o la leí en algún medio, que paciencia, 75 horas es muy poquito tiempo que ha transcurrido para que le pidan a un gobierno que cambie el país en 75 horas, pero vamos a ver, no se le estaba pidiendo eso a doña Pilar o al gobierno actual, lo que se le estaba pidiendo era trabajo para la Asamblea Legislativa y quiero aclararle también a los televidentes, porque a veces a los diputados se les da muy duro, siempre son muy desprestigiados, sí, y estas semanas han estado trabajando, si acaso 1 hora en cada sesión, y eso es culpa del Poder Ejecutivo. Sí, que no les manda el trabajo. No les está mandando el trabajo. No, los diputados se ganaron por 1 hora lo que les corresponde por trabajar 3 o 4 horas. Además, para que la gente que no está viendo entienda, es que durante este periodo de mayo, junio y julio,
la Asamblea Legislativa solo puede discutir los proyectos de ley que el presidente mande. Sí. Y si los diputados de oposición quieren introducir uno, tienen que proponérselo al presidente para que él lo presente. Si no, no funciona. Tienen que negociarlo. Ese es el tema. Por eso esas propuestas de estar pensando en si hay o no hay teleprompter en la Asamblea Legislativa son secundarias en relación a la importancia que tiene estar discutiendo temas en la Asamblea. Por supuesto. Y otra cosa que me preocupa mucho es que yo no he visto todavía una manifestación clara, precisa, cuál va a ser la orientación que es tan importante para un país pequeño como el nuestro en las relaciones internacionales. No veo mayor definición. Bueno, ustedes dos que fueron embajadores en su momento, en el discurso del presidente no hubo absolutamente nada. De hacia dónde va Costa Rica en relaciones internacionales, y habían 97 delegaciones internacionales ahí representadas, que me imagino que todos querían saber un poco, los de América Latina, cómo iba a ser el comportamiento de América Latina, cómo iba a ser la relación con algunos países limítrofes. Ahí estaba Colombia, que tenemos una gran frontera marítima. Estaba Panamá, cómo va a ser nuestra relación con Venezuela, la defensa de la democracia, con Nicaragua, ¿qué pensamos de este mundo globalizado? No hubo absolutamente nada. Lo único que dijo el presidente en su discurso es: haremos una oración por Ucrania, por la paz en Ucrania. Eso fue todo lo que dijo de pero hay guerra en Yemen, hay guerra en Siria, y todo el mundo solo habla de Ucrania. O sea, a mí me duele mucho lo que está pasando en Ucrania. Pero en Yemen han muerto más que en Ucrania, han muerto 4 veces más. Y esta semana se estaban matando otra vez entre palestinos e israelíes. También, no han cesado. 18 israelíes muertos en lo que va de la Pero mucha semana. gente pareciera que creen que solo hay guerra en Ucrania. No, por Dios, esto ha sido... Más bien la de Ucrania está controlada en una zona pequeña y las otras son devastadoras, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, esa de Yemen tiene como 30,000 muertos. Sí. Y los bombardeos israelitas en la zona palestina y estos otros, otro montón de muertos. Y eso no funciona. Pero digamos, el problema de nuestras relaciones internacionales, ¿qué es lo que tenemos nosotros? 47 embajadores más o menos en el extranjero. Contando los de organismos internacionales. Correcto. Y embajadores que son concurrentes, que tienen otras embajadas a cargo. Y simultáneamente tenemos algo parecido hacia nosotros. Pienso que el acto presidencial del traspaso de poderes fue disminuido en su calidad en relación al significado que eso tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque las delegaciones que vinieron fueron de baja calidad, digamos, calidad en el buen sentido de la palabra. Estados Unidos, que es un aliado estratégico para nosotros, mandó al ministro de Educación. Pudo haber mandado al secretario de Relaciones del Departamento de Estado, a la vicepresidenta. Pudo haber enviado a la vicepresidenta, pudo haber enviado al responsable de América Latina. Sí, el subsecretario encargado de América Latina. Mandó ahí el secretario de Educación. Ese vino a pasear. El rey de España, que es un carajo que anda nada más paseando, ese no tiene ningún significado político real. Porque no vino el presidente de España. Y viene a todos. Y viene a todos, exactamente. A todos nuestros traspasos. Los otros países que llegaron con representantes importantes son países pequeños. Dominicana vino aquí y el presidente de una vez se reunió con un montón de sectores empresariales que querían reunirse aquí. Su agenda principal era esa. Por supuesto asistió a los actos oficiales, estaba invitado, pero uno sintió que había una disminución. Y el presidente entrante, el que entró, Rodrigo Chávez, tampoco puso en agenda que invitaran a delegaciones que él hubiera querido invitar para ampliar el horizonte diplomático nuestro, ¿no? Una delegación, participó un grupito de ciudadanos de Letonia que seguro viven aquí en Costa Rica, que eso estuvo muy bonito por la primera dama, pero nada más. No hubo una invitación al gobierno letón para que viniera aquí a Costa Rica. En honor a ¿Y vino el de Kosovo? Sí, pero vamos a ver, Vladimir, también vuelvo al tema ahora de las segundas rondas electorales. Te dejan un mes para invitar a presidentes y a personalidades de otras latitudes con agendas muy complicadas, y te dejan 22 días, un mes, para que Cancillería empiece a invitar a esas delegaciones. Hay que revisar mucho también eso de las segundas rondas. Por ahí vi que querían presentar un proyecto para que se haga... Para cortarlo a un mes, de forma inmediata también. Yo concuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo, me parece demasiado. Ahora, con respecto al tema, Cancillería es muy profesional. O sea, Cancillería... a veces la gente de Cancillería, y yo creo que don Vladimir y yo lo hemos sufrido, a veces estorban, a veces ayudan, o a veces sinceramente parece que no existen, lo dejan a uno solo, se siente uno más perdido que Gilligan
en la isla. No le contesta a nadie, uno pide recursos al COMEX y a esto y aquello y nadie le dice nada, lo dejan a uno solo en la Pero embajada. además a veces hay actos de Cancillería que descansan en un funcionario intermedio, que no está conectado con el Exacto. funcionario. Cuento una anécdota. Sí. Llego yo a Caracas, Walter tenía una embajada con toda la pata en un último piso, un penthouse, toda la cosa, en el mejor lugar de Caracas, con un pago bastante aceptable para mantenerse. A los pocos días yo recibo una nota de una funcionaria de la Cancillería, me dice, se le ordena cambiar de oficina porque nos parece que es muy cara, y le contesto yo, si quieren que yo cambie de oficina, cierre la embajada aquí. Cosa que nunca esperaban. Segunda carta, me la manda igual y le contesto igual. Tercera carta, entonces me hice una carta más explicativa de por qué la embajada debía quedarse donde debía estar y que cambiarse no iba a encontrar nada mejor ni más barato, con copia del canciller y con copia del presidente, y me dejaron donde estaba, por supuesto. Sí, en el For You. Cuando yo llegué ya teníamos una embajada que 25 tenía años. 15 años de estar ahí. 25, yo cumplí los 20 años. Yo renové el contrato de los 25 años de estar en la embajada. Sí, claro. Es más, con la plata que pagamos de alquiler hubiéramos comprado todo el edificio. Pero Así es, otra así historia. es. Y el lugar más seguro de todo Venezuela, de paso. Sí. Podías andar en la calle libremente y nadie te asaltaba ni Hablar nada. de Venezuela un día de estos. A ver, cuando Ya quieras. esto, Cuando tengan gusto. más que el canciller había dicho que ya las condiciones habían cambiado y es todo un tema. Bueno, pero eso. Ustedes que entonces fueron embajadores, ese tipo de decisiones a veces de funcionarios intermedios que le pasan por encima a los funcionarios, a los jerarcas, y uno dice, pero ¿cómo hicieron eso si no tenían coordinado con el jerarca? Porque a mí el ministro me dice, haga esto, y yo le digo, yo le hubiera dicho lo mismo, y me regreso. Está bien. Ya está. Bueno, Walter, Vladimir, se nos fue el tiempo. Fue una conversación entre amigos riquísima. Muchas gracias, Dama. Muchísimas gracias. Muchas gracias y a Un los que nos placer. han visto que Y dale tiempo al piensen presidente. en ¿no? que estas pintas que quiso señalar Claudio no se han acabado. Llevamos 8 días y son 12 días para medirlo. Para las pintas. Y tengamos fe. Muchas gracias. Los espero en 8 días aquí con Política con P mayúscula. Un abrazo. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. Adquiéralo en la librería Internacional. Ahora también en la librería Universidad de Costa Rica. Hace pocas horas, el equipo Timbas United descendió a la última categoría. La cantante Elisa Cereza en pocas horas lanzará su nuevo tema, Devuélveme la felpa. Y esta sí es buena. Doña Ana de Alajuela en pocas horas obtuvo el crédito que necesitaba. Unifique sus deudas y obtenga mayor liquidez. Amplíe o remodele su casa. Viaje donde quiera. Cope Alianza sí le resuelve. Obtenga su crédito en pocas horas. Contáctenos. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria de oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras.
Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Canción Radio. Estamos con vos.